Esta práctica se llama proyecciones axonométricas. La axonometría es un conjunto de técnicas que nos van a permitir dibujar volúmenes utilizando diferentes inclinaciones de los ejes X, Y y Z. La axonometría se divide en proyección dimétrica, proyección trimétrica y proyección isométrica. Cada una de estas proyecciones se caracteriza por los ángulos que se forman entre los ejes principales de la pieza, es decir, entre los ejes X, Y y Z. Para esta práctica necesitas todos tus instrumentos de trazo, tu escalímetro como instrumento de medición, tu hoja fija al respirador y tus lápices 6H y HB. Para empezar, vamos a ver la distribución de la hoja, la cual vamos a dividir en 3 columnas iguales. Vamos a ir midiendo y vamos a ir trazando con calidad 6H las líneas con las que vamos a dividir la ventana y vamos a dibujar 3 filas. Vamos a medir de abajo hacia arriba 2 filas de 9 centímetros y la fila que va a quedar hasta arriba pues va a ser el espacio restante que quede después de haber medido las 2 filas de abajo. Lo que vamos a hacer a continuación es encontrar el centro de cada una de las ventanas para poder dibujar ejes verticales y esos ejes los vamos a tomar precisamente como el eje que nos va a dar altura, es decir, el eje y a partir de ese eje vamos a trazar los ejes X y Z para empezar a dibujar las envolventes generales con las que vamos a trabajar los volúmenes en los 3 tipos de proyecciones: dimétrica, trimétrica e isométrica. Vamos a dibujar esas 3 líneas verticales que pasen por el centro de cada ventana y una vez que tengamos listas las líneas en las 6 ventanas donde vamos a hacer los volúmenes, lo que vamos a hacer es empezar a medir a partir del borde inferior hacia arriba 1 centímetro para dibujar ejes horizontales que nos van a servir como referencia para empezar a trazar los ejes X y Z. A partir de estos ejes horizontales que acabamos de dibujar con la regla T y en la intersección con las líneas verticales que nos van a servir como eje Y, vamos a empezar a dibujar los ejes X y Z y vamos a empezar a trabajar en las ventanas del lado izquierdo, es decir, en la primera columna, y vamos a empezar a trazar proyección dimétrica. La característica de proyección dimétrica es que entre los ejes principales de la pieza 2 son iguales y uno diferente. Por lo tanto, para empezar a dibujar los ejes X y Z podemos utilizar la escuadra de 45 grados. Entonces, a partir de la intersección de la vertical con la horizontal vamos a dibujar hacia la derecha el eje X y hacia la izquierda el eje Z. Todos estos trazos los tenemos que hacer con calidad 6H y posteriormente vamos a hacer mediciones a cada 4 centímetros para empezar a dibujar una caja que nos va a servir como envolvente general para inscribir dentro de ella el objeto que vamos a trazar. Entonces vamos a tomar la escala 1 es a 100 como si fuera escala 1 es a 1. Recuerden que utilizamos en múltiplos de 10 y vamos a medir 4 centímetros sobre el eje X, 4 centímetros sobre el eje Z y 4 centímetros sobre el eje Y. Y además vamos a modular ahora a cada centímetro en cada una de las caras de la caja o del cubo. Es decir, vamos a ir marcando a cada centímetro para posteriormente trazar líneas paralelas a los ejes X, Y y Z y así poder tener un envolvente con una mayor modulación para poder hacer más detalles de cada uno de los volúmenes que vamos a trazar. Entonces, una vez que ya hemos medido, empezamos a sacar estas líneas paralelas para que nos quede retículas dentro de cada una de las caras principales de este cubo. Al momento de trazar esta envolvente o esta caja en proyección dimétrica, pues vas a observar que la caja pareciera que está alargada, incluso se puede salir de la ventana, no hay ningún problema por eso. Y lo único de lo que sí debes de estar muy al pendiente es de no equivocarte de escuadra. En este momento no estamos trabajando cajas en isométrico, estamos dibujando una caja en proyección dimétrica. Estamos haciendo estos trazos únicamente con la escuadra de 45 grados. ¿De acuerdo?
entonces hay que trazar todo con una calidad muy tenue. Y una recomendación para que nos quede bien la retícula, pues es utilizar siempre la regla T como base para apoyar la escuadra con la que estemos trabajando. En esta práctica, a diferencia de las dos anteriores, pues no vas a tener que buscar algún volumen o elegir algún volumen que tengas que dibujar con estas 3 proyecciones. Puedes utilizar este mismo que se te va a proponer, porque la modulación que vamos a utilizar pues es diferente a la que estábamos usando, en donde solamente las caras del cubo las dividíamos o las modulábamos en 4 caras más pequeñas cada una. En este caso, como estamos midiendo a cada centímetro, nos van a quedar 16 caras pequeñas en cada una de las vistas principales del cubo. Vamos a continuar trazando en proyección dimétrica y ahora vamos a utilizar otra opción que tenemos para dibujar los ejes X y Z, para seguir cumpliendo con la condición que nos marca proyección dimétrica, en donde debemos de conservar 2 ángulos iguales entre los ejes principales de la pieza y uno diferente. Pues ahora estamos trazando el eje X y el eje Z con la escuadra de 60 grados. Y al igual que en el volumen anterior, vamos a volver a hacer mediciones sobre cada uno de los ejes a 4 centímetros, y a su vez cada uno de estos lados del cubo nos vamos a modular con espacios a cada centímetro. Y vamos a volver a repetir el mismo procedimiento que en la envolvente anterior. Vamos a sacar líneas paralelas a cada uno de los ejes, es decir, al eje X, al eje Z y al eje Y. Aquí es muy importante estar conscientes de que ahora solamente estamos trabajando con el ángulo de 60 grados respecto a la horizontal, para no estarnos equivocando al momento de sacar las líneas paralelas. Y este cubo pues todavía se va a ver un poco más alargado que el cubo que hicimos con la escuadra de 45 grados. De hecho, se va a encimar con el cubo que tenemos arriba, pero solamente vamos a conservar el espacio que quede debajo del que hicimos con la escuadra de 45 grados. Observa cómo entre más inclinados estén los ejes X y Z, la pieza se va deformando. De hecho, a simple vista pareciera que no es un cubo, incluso que mide diferente al objeto que acabamos de dibujar arriba. Y como nosotros acabamos de hacer la medición correcta de 4 centímetros en cada uno de los ejes, pues sabemos que sí mide lo mismo, aunque esa ilusión óptica pues de repente nos pudiera engañar. Entonces vamos a seguir reticulando la pieza y solamente vamos a dibujar las líneas que queden debajo del cubo que ya habíamos trazado arriba, para no encimar tantos trazos y a la hora de dar calidad definitiva pues nos vayamos a equivocar. Vamos a continuar dibujando todas las envolventes y al último solamente vamos a pasar calidad HB sobre los segmentos, sobre las envolventes que ya tenemos trazadas, para determinar las formas finales de los volúmenes. Entonces vamos ahora a dibujar el objeto en proyección trimétrica, utilizando la combinación de escuadras de 30 grados para el eje X y 45 grados para el eje Z. Así garantizamos que los ángulos que se forman entre los ejes principales de la pieza sean diferentes. Aquí vamos a tener que concentrarnos para no equivocarnos al momento de estar dibujando las líneas paralelas. Una vez que hayamos dibujado los dos ejes X y Z, vamos a volver a medir con el escalímetro utilizando la escala 1:1. Recuerden que utilizamos la escala 1:100, pero en múltiplos de 10 para que se vuelva 1:1. Y vamos a hacer mediciones otra vez a 4 centímetros sobre cada uno de los ejes X, Y, Z. Y vamos a ir marcando también simultáneamente a cada centímetro para poder modular la caja, haciendo líneas paralelas a los 3 ejes que acabamos de dibujar. Esta caja, como tiene los ángulos de inclinación diferentes, pues sí se va a ver un poco deforme, pero no tanto como la última que hicimos de proyección dimétrica, donde utilizamos la escuadra de 60 grados para dibujar el eje X y Z. Entonces vamos a observar cómo se van a ir viendo diferentes los objetos de acuerdo a la inclinación de sus ejes. Axonometría, pues eso es lo que nos permite observar
la diferencia de representación gráfica cuando queremos hacer volúmenes, y nosotros vamos a decidir, dependiendo de lo que nosotros quieramos representar, qué tipo de proyección será la más útil para nosotros. Y déjame adelantarte que aquí en dibujo técnico, la mayoría de los objetos, que te diré en un 90%, los vamos a hacer con proyección isométrica, que va a ser la siguiente proyección que vamos a revisar, y seguro te vas a dar cuenta que ya la conoces porque ya la hemos utilizado en otros ejercicios. Entonces, en esta pieza, pues lo que estamos haciendo es nuevamente sacar paralelas a los ejes, y posteriormente pues vamos a dibujar paralelas para modular cada una de las caras nuevamente en 16 caras más pequeñitas. Para dibujar las líneas paralelas a los ejes, puedes empezar con el eje que tú quieras. En este caso pues yo estoy dibujando paralelas al eje Y, y posteriormente pues vamos a dibujar las paralelas al eje Z y al eje X. Aquí es muy importante que no nos vayamos a equivocar de escuadra. Todas las paralelas al eje Z las vamos a hacer con el ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Entonces observa, no debe haber una diferencia de inclinaciones a la hora que estemos trazando las líneas paralelas para modular cada cara respecto a los bordes exteriores de la pieza. Trazamos todas las líneas paralelas al eje Z con el ángulo de 45 grados porque así lo decidimos cuando empezamos a trabajar el volumen. Y estas líneas paralelas pues tenemos que hacerlas en la vista superior y en la vista lateral izquierda. Y una vez que terminemos de modular, pues vamos a tener que cambiar la escuadra para dibujar las paralelas en el otro sentido, es decir, para dibujar las líneas paralelas a X. Recuerda que X lo hicimos con la escuadra de 30 grados. Al igual que en la vista superior y lateral izquierda, pues debemos de sacar las paralelas también en la vista de arriba y en la vista lateral derecha. Esa modulación nos debe de quedar a cada centímetro. Y ahorita pues tú ya te puedes ir a dar cuenta cómo se ve diferente la representación de esta envolvente en una proyección dimétrica y en una proyección trimétrica. Ahora, para nuestro siguiente volumen vamos a dibujar nuevamente la caja en proyección trimétrica, pero ahora vamos a hacer la combinación de la escuadra de 30 grados para trazar el eje X y la escuadra de 60 grados para trabajar el eje Z. Aquí te vas a dar cuenta cómo va a quedar más deforme la pieza, va a parecer que está muy alargada, y de igual manera, si no cabe la caja en la ventana, no te preocupes, solamente dibuja lo que se alcance a ver sin que se encime con la caja de arriba. Una vez que hayamos dibujado toda la envolvente general, mira, afortunadamente no se encimó, vamos a volver a modular a cada centímetro, y al igual que en los objetos anteriores, lo importante es que no nos equivocamos de escuadra al estar trazando las paralelas, que todas las líneas paralelas a X sean con la escuadra de 30 y todas las líneas paralelas al eje Z las hagamos con el ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Puedes empezar en el orden que tú quieras, puedes empezar dibujando primero las paralelas al eje Y, después al eje X y posteriormente al eje Z, o como tú lo prefieras. El caso es que vamos a tratar de hacer estos trazos muy tenues con nuestro lápiz 6H, que no se noten mucho en la lámina por el momento, porque recuerda que lo más importante va a ser el trazo definitivo de cada uno de los objetos cuando le estemos asignando calidad HB. Y en la columna del lado derecho, pues la proyección que vamos a trabajar, pues ahora es la proyección isométrica. Ya previamente habíamos hablado de esta proyección. Si te acuerdas, la proyección isométrica se caracteriza porque los tres ángulos que se forman entre los ejes principales de la pieza, X, Y y Z, son iguales. Entonces aquí no tenemos otra opción más que dibujar los ejes X y Z con la escuadra de 30 grados para que los tres ángulos que se formen sean de 120 grados cada uno. Entonces pues vamos a empezar nuevamente a dibujar a partir de la intersección de la vertical y la horizontal los dos ejes X y Z
con una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal, y vamos a volver a medir 4 centímetros sobre estos 3 ejes para empezar a delimitar las 3 caras principales del cubo, y a su vez pues vamos a modular cada una de esas caras con módulos más pequeños a cada centímetro. Si eres observador, te vas a dar cuenta que lo que estamos haciendo es dividir primero en mitades cada una de las caras, es decir, mitad, y después esas 4 envolventes que quedaban anteriormente en los volúmenes que habíamos trabajado en prácticas anteriores, lo estamos dividiendo nuevamente a la mitad. Por eso es que nos queda 16 caras más pequeñas en cada una de las vistas principales de estos cubos que estamos trazando como envolventes generales para dibujar objetos que vamos a definir con calidad HB sobre las líneas que ya tenemos trazadas en este momento con calidad 6H. Este procedimiento que estamos haciendo de la modulación en isométrico lo pudiéramos hacer partiendo de una circunferencia y dentro de ella inscribir el cubo, haciendo coincidir cada uno de los vértices, tocando un punto de la circunferencia, respetando pues la inclinación de los ejes a 30 grados. Pero pues también tenemos este procedimiento en el que podemos empezar dibujando los 3 ejes principales y después sacando paralelas para determinar la envolvente general y posteriormente las envolventes más pequeñitas que van dentro de cada una de las caras de estas vistas. Como comentamos que aquí no hay diferentes combinaciones de escuadras para trabajar en isométrico, el volumen que vamos a hacer en la parte de abajo, en la columna del lado derecho, pues tendrá que ser de igual manera dibujando los ejes X y Z con una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. Pues ya terminados las 6 envolventes, vamos a empezar a dar calidad HB para determinar las formas de los objetos que estamos dibujando en proyección dimétrica, trimétrica e isométrica. Entonces voy a empezar por esta proyección dimétrica, y aquí sería conveniente, para hacer nuestro trabajo más fácil, empezar a dibujar primero todo el envolvente sobre una de las vistas del objeto. En este caso pues estoy eligiendo la vista lateral izquierda, y lo único que voy a hacer es remarcar algunos segmentos sobre la envolvente que ya tenemos dibujada, siguiendo la misma inclinación con la que trazamos en este caso el eje Z. Utilizamos para este caso, si recuerdas, la escuadra de 45 grados, y solamente estoy remarcando algunos segmentos con esta misma inclinación. Ahorita te vas a dar cuenta cómo va a quedar la cara principal del objeto, y a partir de esta cara vamos a empezar a dar profundidad sobre el eje X. En este caso vamos a únicamente dibujar líneas sobre la retícula que ya teníamos trazada, girando nuestra escuadra para dibujar líneas con una inclinación a 45 grados. Lo primero que hice fue dibujar el ancho de la vista principal, o la profundidad si lo quieres ver desde el eje Z, y posteriormente empecé a delimitar altura sacando paralelas al eje Y, y lo último que vamos a hacer pues es dar la profundidad únicamente girando nuestra escuadra y cuidando que pues precisamente cada una de las líneas que nos dé la profundidad de la pieza, todas midan 4 centímetros. Si por ahí te queda duda de hasta dónde tiene que llegar tu trazo, pues lo puedes ir verificando con el escalímetro para que sepas hasta dónde tiene que llegar pues la extensión sobre el eje X. Observa cómo va quedando la pieza, ya está determinada la vista lateral izquierda, y ahora lo que tenemos que hacer pues es solamente girar nuestra escuadra y empezar a dar calidad HB para que sí se vea como un volumen. Entonces vamos a seguir trazando estas líneas paralelas. En este caso lo estamos haciendo con la escuadra de 45 grados, y como ya estamos trazando con calidad HB, hay que tener cuidado de no equivocarnos porque es difícil borrar con esta calidad. Vamos a continuar dibujando nuestros volúmenes, y ahora corresponde el trazo para la proyección trimétrica.
Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a dibujar la cara principal del objeto, que es la misma que acabamos de hacer en dimétrica. La plasmamos primero en la lateral izquierda, remarcando los bordes sobre la envolvente que ya tenemos dibujada con calidad HB, y posteriormente vamos a dar nada más profundidad. Recuerda que aquí combinamos escuadras. El eje X lo hicimos con la escuadra de 30 grados y el eje Z con la escuadra de 45, entonces hay que dibujar paralelas para poder determinar la figura final. Y pues con el mismo procedimiento, y una vez que hayamos terminado esta pieza, pues vamos a empezar a dibujar ahora el siguiente volumen que está en la siguiente ventana del lado derecho, y en este caso pues vamos a hacer este objeto en proyección isométrica. Recuerda que la proyección isométrica tiene la característica de que los tres ángulos que se forman entre los tres ejes principales de la pieza son iguales. Entonces, para dibujar el eje X y el eje Z utilizamos el ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Y el procedimiento para hacer la pieza es el mismo. Primero determinamos la vista principal, que en este caso es la lateral izquierda, únicamente remarcando algunos bordes sobre la envolvente que ya tenemos dibujada, y posteriormente girando nuestra escuadra, sacando paralelas al eje X, vamos a ir dando profundidad a esta principal cara que ya teníamos dibujada. Y vuelvo a repetir, la profundidad en los tres casos debe de ser de 4 centímetros. Cuando terminemos estas tres piezas nos vamos a dar cuenta cómo se ven diferentes por el tipo de proyección que estamos utilizando para representar el objeto. Pareciera que los objetos se van moviendo, se van girando para poder observarlos desde diferente punto de vista de un observador. Esa es la diferencia que hay entre la representación de los objetos en proyección dimétrica, trimétrica e isométrica. Y pues vamos a empezar a dibujar los tres objetos en las tres ventanas de abajo. El procedimiento va a ser el mismo. Vamos a dibujar una cara principal sobre una de las vistas de la envolvente, y a partir de esa cara principal vamos a empezar a dibujar profundidad nuevamente sobre el eje X. Entonces vamos a empezar por la proyección dimétrica, en donde hicimos el eje X y el eje Z con una inclinación de 60 grados respecto a la horizontal. Y pues para determinar la vista principal de este nuevo objeto que vamos a dibujar, nuevamente tendremos que ir remarcando solamente con nuestro lápiz HB algunos segmentos sobre lo que ya tenemos dibujado en esta vista lateral izquierda. Primero vamos a dar el ancho de esta figura o la profundidad si es que quieres verlo desde el eje Z. Posteriormente vamos a delimitar haciendo líneas paralelas al eje Y para ir determinando lo que es la altura de esta vista, y al igual que hicimos en las figuras de arriba, pues vamos a terminar dibujando la profundidad de 4 centímetros. Por eso es que hicimos este tipo de modulación, para que todas las piezas tengan el mismo ancho, altura y profundidad. Y pues aquí vamos a ir observando nuevamente cómo se va a ir viendo diferente cada objeto dependiendo de la envolvente en la que estemos trazando. Recordemos que estas piezas se ven diferentes por la inclinación de los ejes X y Z. Normalmente siempre vamos a mantener el eje Y en una posición vertical de 90 o 270 grados, y los ángulos que vamos a ir cambiando de acuerdo a la proyección que queramos hacer, pues van a ser los ejes X y Z, haciendo las combinaciones de escuadras dependiendo de la proyección que estemos aplicando. Recuerda que la única inclinación que no va a cambiar nunca pues va a ser la inclinación de los ejes cuando estemos trazando en proyección isométrica. Ahí ambos tenemos que dibujarlos siempre con el ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Entonces vamos a continuar trazando nuestras líneas paralelas, y ahora ve la forma principal de esta pieza que estamos trazando en proyección dimétrica. Se sale del envolvente, se sale de la ventana en la que habíamos empezado a dibujar, pero solamente vamos a asignar calidad HB a lo que quede visible sin encimar el objeto de abajo con el de arriba.
Vamos a remarcar con mucho cuidado para no equivocarnos, porque ya te había comentado que es difícil borrar algunas líneas cuando ya tienen calidad definitiva, es decir, cuando ya están trazadas con calidad HB o cuando están trazadas con un lápiz blando, como puede ser también el lápiz B o el lápiz 2B. Cuando ya tengamos terminada esta pieza, podemos pasar al siguiente volumen, que correspondería nuevamente a la proyección dimétrica. La misma forma vamos a utilizar para hacer el siguiente volumen, y lo único que va a cambiar pues es precisamente la inclinación de los ejes X y Z. Recuerda que lo único que tenemos que ir haciendo pues es ir dibujando líneas paralelas, y aquí lo importante pues es estar siempre consciente en todo momento de qué ángulo fue el que utilizamos para hacer los ejes principales de cada volumen, para no cometer el error y que estas líneas nos queden incorrectas, es decir, que no queden paralelas a los ejes X, Y y Z, porque de esta manera pues no estaríamos haciendo bien los volúmenes. Entonces vamos a pasar con la proyección trimétrica y vamos a finalizar con la proyección isométrica. Como puedes observar, la vista principal de cada objeto no ha cambiado. Esta vista la estamos ubicando en la lateral izquierda, y lo único que va a ir variando pues es la profundidad, que se ve diferente por el ángulo de inclinación del eje X. Para proyección trimétrica, si te acuerdas, la combinación que utilizamos fue ángulo de 30 grados para trazar el eje X y el ángulo de 60 grados para dibujar el eje Z. Por eso es que se ve como si estuviera más alargada la pieza. Y para proyección isométrica pues seguimos utilizando ángulo de 30 grados para ambos ejes. Una vez que hayamos terminado nuestros 6 volúmenes utilizando la proyección dimétrica, proyección trimétrica y proyección isométrica, lo que vamos a hacer ahora pues es indicar por medio de la representación de los 3 ejes principales de la pieza cuáles son los ángulos que se forman entre ellos. Y para eso vas a dibujar una circunferencia en la esquina inferior derecha de cada una de las ventanas, con un radio aproximadamente de 1 centímetro, 1,5 centímetros cada una, y vas a dibujar con calidad HB los ángulos que utilizaste para trazar X, Z y el eje Y. Y esa circunferencia la vamos a utilizar como línea de acotación para indicar cuánto mide cada uno de esos ángulos, es decir, vamos a tener que dibujar las cabezas de flecha en la intersección de las circunferencias con los 3 ejes. Y claro, vamos a dibujar las cotas. Acuérdate que la cota es el valor numérico de cuánto mide cada uno de esos ángulos. En las ventanas superiores vamos a indicar nuevamente el esqueleto que utilizamos para dibujar proyección dimétrica, trimétrica, isométrica, pero ahí vamos a indicar los ángulos solamente con letras griegas, alfa, beta y omega, y vamos a poner con guías a cada 5 milímetros el nombre de cada proyección, y vamos a también rotular su característica en cada uno de los casos: 2 ángulos iguales y uno diferente, 3 ángulos diferentes y 3 ángulos iguales, todo rotulado con guías. Vamos a ver cómo nos van a quedar nuestras piezas con su esqueleto a un lado. Y recuerda que para finalizar la práctica lo que debemos de hacer siempre pues es llenar nuestro cuadro de referencias utilizando también guías con calidad 6H. La escala para dibujar estas piezas fue la escala 1:1. Las acotaciones vamos a indicarlas en grados. Aquí le pones en tu cuadro de referencias en acotación grados, la fecha en el día que hiciste tu lámina, tu nombre con tinta. El nombre de la lámina es Proyecciones Axonométricas y esta es nuestra práctica número 11. Ve cómo quedan las ventanas superiores, bien acotadas con letras griegas, y cada una de esas letras y cada uno de los números deben de llevar guías. Aquí indicamos en estas 3 ventanas de arriba los ejes X, Z y Y, y en los esqueletos que dibujamos en cada una de las ventanas con el objeto solamente dibujamos el esqueleto de los ejes sin poner
cuál es el eje X, Y, Z, porque lo estamos ilustrando en las 3 ventanas superiores. Y con esto pues quedaría terminada nuestra práctica número 11.